pues tengo otra sensación en primaria cuando vi por primera vez la muela de Carlos José Reyes. ¿Sí me entiendes? Era un grupo donde estaba Miguel Durán, había un montón de gente, yo me acuerdo, estaba contando anécdotas, a los 10 minutos más. Entonces, vi la muela. Y esa fue una sensación porque eran unos actores muy buenos, con un tremendo dramaturgo, ¿sí? Carlos José Reyes, dirigida por él, con Clarita y con un montón de gente. Ver yo eso, dije, aquí está pasando algo. Está pasando algo distinto a mi vida cotidiana y normal. Y así empieza, creo que desde ahí como un boomerang, esas imágenes. Y luego se me repiten cuando estaba estudiando en el colegio, en bachillerato, y yo trabajé en un grupo llamado Teatro Escalinatas. Me llevaron por primera vez a Manizales. Y ver, digamos, pues tendría yo que, bueno, no les digo. Claro, yo tengo 64 años ahora, ¿sí? Y estoy hablando, digamos, de 1970, 70 y pico, los primeros, eso, primer encuentro con ese festival, por poder ver la denuncia de Enrique Buenaventura en una especie de corral ahí como de gallera, todo eso, entonces yo dije, no, pues yo todavía no hacía teatro, yo solamente acompañaba como a la gente con el cuento de la música y una guitarra, no más. Y eso creo que fue lo que realmente me impulsó a eso que estoy haciendo ahora. El origen. El origen. Claro, todo eso. El origen mío, el origen tengo. Pues estaba tratando de recordar, porque es que yo nací en una instancia de una quiebra de mi papá muy tenaz. Yo soy el gene número 9 de 13. Y yo me acuerdo que yo siempre soñaba con juguetes y polvo. Pero lo que sí tengo como en la memoria era coger de un cartón donde había un martillito, un atornillador, un alicate, ¿sí? Y un serrucho, como cortando madera y haciendo una mesita, clavando. Eso siempre, como soñaba con eso. Y yo me acuerdo que como mi papá quebró, desde antes de yo nacer, yo por lo nací en Tuluá, nosotros somos de Sevilla. Mi papá en medio del rebusque se fue a Tuluá, nací yo y regresé. Y siempre nos tocó, pues como hacer de todo. Yo me acuerdo hacer arroz desde muy chiquitico. Me acuerdo barrer desde muy chiquito. Me acuerdo tapear desde muy pequeño. Me acuerdo cargar mercados desde muy pequeño. Me acuerdo la felicidad mía cuando me dieron un huevo entero. Nos daba una pena cuando teníamos años. Y me acuerdo que mi hermano, el 7 de diciembre, iba recogiendo la parafina del día del alumbrado, y con eso era que hacía el burrito, hacía el buey, hacía el niño Dios, porque no había con qué comprar los juguetes. Y nosotros íbamos con el musgo. Y siempre mi mamá cosiendo. Yo tengo la sensación de que mi mamá empezó como a coserme la historia, como a tejerme la historia, ¿sí? Porque siempre le pedía un juguete, pero imagínense, en esa berraca olla para levantar para el arroz y para los frijoles de ese gentío, ¿sí? Pero lo que primero empezó a tejernos fue vestuarios, moñitos que nosotros nos poníamos, porque nosotros hacíamos teatro en la casa, hacíamos música. Yo me acuerdo que me gané muchos pellizcos porque yo cogía las ollas de la casa, que algo parecido le pasó a Misael ayer que contaba esa historia y me acordaba mucho de eso, porque tocábamos era con el cuchillo, con las cucharas y con esta cosa.
Entonces, obviamente las veces mantenían, llegaban como viejitas a los lugares. Y yo me acuerdo cuando se habló del primer libro que yo haya tenido en mi memoria, una vaina que yo creo que Chilita sabe de eso, se llamaba Cosas Do, de un personaje que hay en Sevilla que se llamaba Paulino La Rocha, era un personaje extraordinario, y era sobre el origen de las letras, ¿sí? Y a mí no se me olvida que la letra con la que más ejemplificaba era con la letra C, y con la C tiene que ver, es como una vaina de la mímesis de la naturaleza, y tiene que ver como con todo lo cóncavo, con la casa, ¿sí? Con el coso, hasta con el culo, ¿por qué no? Sí, todo lo cuenco. Entonces son como imágenes que tengo y empezar a participar de montajes con los vecinos. Cogíamos historias de boleros y de tangos y hacíamos teatro de nosotros. Yo agradezco mucho como la carencia, como agradezco las facetas de la ignorancia. Yo lo aprendí con García. El solo sé que nada sé. El vacío que es lo que lo lleva, el vacío que lo lleva uno, que uno tiene la necesidad de llenar, ¿sí? Como la improvisación. ¿Qué estás buscando? ¿Qué tienes que leer? ¿Qué tienes que indagar? En este caso, era como no teníamos juego, la habilidad que adquirimos nosotros para hacer las pelotas de fútbol, ¿sí? Con medias y con papel, porque nosotros teníamos un equipo de fútbol, llegamos a tener el equipo de 9 hombres con 2 primos de fútbol, pero nosotros empezamos a jugar fue con pelotas de papel, ¿sí? Todos los juegos eran como inventados. Yo creo que eso a mí me ayudó mucho, la necesidad de recurrir al hecho, inclusive ya adolescente, uno que iba a braviar en la casa con sus pendejadas, olvídate, coja el trapero, coja la olla, ¿sí? Entonces, y además es una etapa de mucha violencia. En Sevilla siempre ha sido muy violento. A mí no me olvida que después de que se llegó el acuerdo del Frente Nacional, que se acabó toda esa matanza en la zona rural, eso continuó en Sevilla, en el casco urbano. A mí me tocó ver muertos en volquetas. Un tiro que hicieron de la salida de la iglesia atravesó 2 paredes de la casa, que nosotros vivíamos en el marco de la plaza, pero porque un tío que tenía billete, que era muy prestante, prestaba el 10%, él nos dejó, nos prestó esa casa que era muy amplia para ese gentío. Y un tiro, nosotros podíamos ver la iglesia a través de 2 paredes, por el orificio del tiro, de la parte de la madera. Entonces, después entendiendo esa carreta de que sin conflicto no hay drama, que las cosas se empujan y todas esas cosas, siempre me ha tocado. Y eso como que me ha ayudado mucho para todo, para las improvisaciones, para la búsqueda, ¿sí? Con las prostitutas. Mi primer maestro fue Abelardo Brito, así que yo ya le haya escuchado cosas maravillosas. Un ingeniero electromecánico que murió muy joven además. Pereciamente hablaba de filosofía, de economía, hasta de iniciar el raca, ¿sí? Y era un gran conversador. Y hubo un problema con las prostitutas en Sevilla, porque la zona de tolerancia que llamaban era muy cerca a la plaza central. Y allá iban desde el alcalde hasta los trabotas, pero esa doble moral. Todo el mundo hablando que como hay que las prostitutas cerca del centro de la ciudad. Entonces acordaron desplazarlas al barrio San José.
Y como todas las noticias se conocían a través del parlante de la torre de la iglesia, empieza un cura agudo que había allá, que después con él tengo muchas historias. Por eso no sé qué me pasa, es que soy de mala con los curas de malas conmigo. Empezó a despotricar de las prostitutas y que cómo nos iban a desplazar al barrio San José. ¿Sí? Pues este compa bacán las organizó, hizo una marcha exigiendo respeto y se fueron para el barrio San José y él se fue con su compañera a vivir allá y a enseñarles a leer y escribir. Era un personaje maravilloso. Y además cerca al barrio San José, en la entrada, ¿cómo era que llama este? Ortega, que él tenía un museo de cera y hacía muñecos de cera, pero tenía una particularidad especial y era que todas las enfermedades venéreas él las ponía con cera y los mismos médicos investigaban y él investigaba a los médicos y las plasmaba pues un trabajo artístico muy bello. Y mejor dicho, ya los homenajes a la bandera yo siempre me metía. Yo me acuerdo que me aprendí una cosa y que yo ni entendía qué era. Tanto me grabó que no entendía. Es que qué lúgubre rumor son en mi oído, murió repite el eco prolongado y aún son confusos en el sepulcro helado, murió retumba sus esclarecidos. Con miniatura del bosque soberano. Y realmente fue ya con Eduardo Trujillo, para mí fue el primero que empezó a hablar del absurdo, que empezó a hablar de Becker. Montamos una obra de Ionesco y con esa obra me gané la primera beca en la Escuela de Bellas Artes de Cali. Que además, como me tocó prestar servicio militar antes de terminar el bachillerato, cuando yo fui ahí ya había empezado y me dijo el jefe Buenaventura que esperara y entonces me vine para Bogotá porque mi hermano estaba estudiando allí y terminé estudiando antropología. No tengo la menor puta idea por qué, sin negar que lo que me tocó un maestro muy chévere, Patiño Russell, que su hermano murió en el Palacio de Justicia, pero lo que fue la lingüística, la semiología me sirvió mucho para posteriormente cuando entramos a la escuela de la madre. Pero fue como eso, no sé. Yo nunca como que decidí hacer teatro, no. Hice conciencia fue cuando me invitaron a la Candelaria, porque por un culebrero que hacía, me invitó Lisandro Duque a unas peñas culturales. Y yo dije, ese caballero que yo no vengo a engañar a nadie, ya que quiera que nos bañe, que nos bañe su madre. Y yo le dije, carrera, me siguieron invitando. Después me invitan al grupo, me doy cuenta yo de esos vacíos que tenía. Tuve una experiencia muy bacana con el teatro y con el cine, que le enseñan a uno como lo ignorante que uno es, pero a la vez le abren los caminos hacia sensibilizarse con todos los lenguajes que confluyen y hacer conciencia de lo que es el lenguaje de la palabra, que es el lenguaje de la plástica, en la escenografía, en el vestuario, en el maquillaje, de hacer conciencia de la música con respecto a la imagen, que con Nachito sí tuve unas experiencias muy bacanas, porque es como muy sensible a eso, con la experiencia en el grupo. Y bueno. Vamos a retomar después contigo la segunda pregunta, pero digamos, vamos a hablar. Estaba hablando mucho, entonces ¿por qué no me paro? No estaba hablando. 9 minutos 57 segundos. Vamos a ahora estamos en la pregunta. Ahora estamos en la Se me pregunta. caen de vergüenza las mejillas. La pregunta para Carolina Beltrán igual. ¿Cuál fue su primer día de teatro, el origen, la primera memoria? Después pasamos a la de los maestros y al final la de la actualidad. Bueno, que yo recuerde a los 3 años. A los 3 años yo veía doble. Entonces para mí eso fue un mundo absolutamente fantástico. Porque entonces a mí las muñecas, todo se me multiplicó.
complicado. Y a mí me gustaba levantarme muy temprano porque pues éramos 5 y a mí me gustaba que mis hermanos interrumpieran como ese ritual que era como muy mío. Yo era muy pequeñita, entonces, no, todavía no éramos 5 porque yo soy la mayor. Y entonces yo ponía todas mis muñecas y entonces yo empezaba a adivinar cuál era la real y cuál era la falsa. Y entonces ahí creaba yo todo un mundo fantástico. Y también, como mi casa tenía columnas, también hacía lo mismo. ¿Cuál era la real? Entonces ahí pasaba horas y horas jugando pues, en esos rituales. A mí me encantaba y eso era lo que a mí me gustaba mucho. Yo casi no hacía oficio ni nada, porque la pasaba. Pues era chiquita, pero igual había deberes que hacer que yo no hacía. Porque yo tenía que, claro. No, es que no encuentro las cortes. Entonces así fue como mi origen. Y también mi mamá cosía. Y ella todo el tiempo en mi casa habían radios y habían unos radios antiguos grandes, que mi mamá era muy aficionado a los radios. Entonces yo quería ser actriz porque yo pensaba que las actrices vivían dentro del radio. Porque yo miraba así por un huequito, yo veía esos tubos grandes, entonces yo pensaba que ellos vivían ahí. Y yo me imaginaba, yo les contaba a mis hermanos que eran que los que vivían en el radio eran solamente amigos míos. No eran amigos de ellos. Entonces todo era muy, muy fantástico, para mí eso era un mundo pero así fantasioso. Y pues como mi mamá siempre oía radionovelas y todo mientras lo hacía, yo cuando ella se descuidaba, yo cogía las telas y me escondía y me las ponía y yo me imaginaba que yo era una de esos personajes de las novelas. Me acuerdo una que era un puñal y un traje de novia. Y eso era una cosa como de fantasmas, que una mujer se iba a casar y le había encontrado que tenía un puñal enterrado el vestido de novia y que había sangre, entonces todo eso de ahí se desprendía una cantidad de cosas. Entonces yo me imaginaba que era yo la que me iba a casar y que el puñal, y entonces eso yo vivía en un mundo fantástico. Tan fantástico que cuando entré a estudiar, a mí no me gustaba sino quién dibuja, yo, quién canta, yo, quién baila, yo, pero el resto a mí no me gustaba hacer nada más. Y recuerdo que mi papá dijo que yo era enfermita. Entonces yo me aproveché de eso. Entonces como me iba mal en el colegio, porque yo soy enfermita, yo quiero hacer otras cosas. Y entonces, pero todavía como que no había definido por qué rama del arte me iba, porque como me gustaba todo, me gustaba cantar, bailar. Yo de niña quería ser como Jenny. Entonces, pues yo, como decía que yo tenía la voz ronca, yo tengo la voz ronca, y esta mujer también es ronca, yo podría ser como ella. Y entonces, yo recuerdo, tengo una anécdota que en el colegio, cuando yo entré a estudiar, pues a mí me iba mal en todo menos en baile y en esas cosas. Un día dijeron que quién se inscribía que supiera tocar un instrumento. Yo no sabía tocar ningún instrumento. Pero obviamente yo me inscribí. Yo dije, pues yo me inscribí. Y entonces yo voy a cantar, pero es que lo que yo voy a cantar es compuesto por mí. Yo tampoco había compuesto nada, ni sabía tocar. Me conseguí una guitarra y aprendí solamente esto de tintan, tintan. Yo por eso me defiendo. Ahora voy pues a componer. ¿Por qué no? Yo voy a componer. Que con el cuento que era enfermita, pues la enfermita va a componer. Yo recuerdo que yo compuse una canción, pero necesitaba a alguien que me hiciera los coros. Y mi hermano, yo tenía a mi hermano, Alfonso, y él era como el principito, era un rubiecito, así, crespito, y era muy tímido, pero él, todo lo que yo decía, él lo hacía. Entonces yo necesito que haga los coros. Y yo me inscribí en ese concurso, con la guitarra y todo, y yo estaba muy segura, pero súper segura de que yo podía tocar y que yo componía.
y compuse una canción que les quiero contar para que se rían un poquito.